Bien, si intentamos modelar esa señal, aquí ahora vemos la misma señal, pero ya entre 1850 y 2020, intentamos modelar esa señal con modelos climáticos, luego veremos cómo se puede hacer. Si en esos modelos climáticos no metemos, digamos, todo lo que se asocia al hombre en ese esquema de Hasselmann, sino, digamos, elementos naturales como, por ejemplo, la variación solar o los volcanes. Los volcanes tienen una influencia radical, de los elementos más influyentes, si no el más influyente en el clima de manera inmediata, ¿no? Bueno, esta es la señal, la azul, que se obtendría con esa modelización. La curva que aparece aquí en trazo negro es la observación, ¿no? No se recupera en esta última parte la señal observada, ¿no? Ahora si modelamos, ya metiendo la mano del hombre, sí se empieza a recuperar la señal medida, ¿no? Esta es una de las pistas para poder afirmar que en esta evolución de la temperatura, pues parece ser que la mano del hombre está detrás a través de el cambio de ciclo de vida del CO2, sobre todo en general, de los gases de efecto invernadero. Y ya podemos empezar. Bueno, bienvenidos al 12º webinar BOB de la cátedra Caja 7 Big Data, Open Data y Blockchain. Muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar en el que vamos a tratar un tema que en los últimos años la verdad que es de una actualidad tremenda, ¿no? Espectacular. No tenemos que irnos muy lejos, sino aquí mismo en la Universidad de La Laguna, el grupo GOTA. GOTA significa Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera. Hacen unos trabajos, llevan ya un montón de años, no voy a decir cuántos, haciendo trabajos relacionados con la meteorología, el clima, etc. Y ya últimamente, por supuesto, bueno, Big Data yo creo que lo han hecho desde casi siempre porque son datos realmente masivos los que ellos trabajan. Y hoy toca la charla o la presentación de Big Data, inteligencia artificial, meteorología, clima y energía, prediciendo el futuro. Tenemos por un lado a Juan Pedro Díaz González, catedrático de universidad, el jefe del grupo. Juan Carlos Pérez Darias, titular de universidad, de La Laguna también, es el segundo jefe del grupo. Y luego tenemos a Luis Alonso, que es doctorando por la Universidad también de La Laguna y que participa directamente en todos estos proyectos que han avanzado. Aparte de un montón de gente del grupo, como Albano, como Chisco, y luego TFG, TFM, en los que he tenido el placer de participar y de oírlos, los estupendos trabajos que realizan. Antes de empezar y darles la palabra, ya han visto un poco el texto de la noticia, con lo cual ahí vamos a ver los proyectos en los que están implicados últimamente. Llevan encima muchísimos proyectos, muchas publicaciones, etcétera, pero nos vamos a centrar en lo de hoy. Y simplemente quería también, bueno, agradecerles de alguna forma cuando me dejaron participar en un proyecto de ellos, en la parte de Open Data. Yo creo que han sido los primeros grupos, o el primer grupo de aquí, de La Laguna, que ha puesto datos en abierto, Open Data. También los tienen puestos en GraphCam. Y la verdad que es un placer porque aparte de pasarlo muy bien, con ellos siempre se pasa muy bien, el poner datos públicos para que la gente los pueda utilizar, reutilizar sin coste, etcétera, yo creo que es una política que tenemos que ir tendiendo todos porque es el beneficio de la sociedad en general, ¿no? Y ellos, una gran parte que hacen de todos sus estudios es precisamente todos los temas relacionados con la meteorología, clima, energía, y va directamente relacionado con la sociedad. Yo me callo ya y les dejo a ustedes con esta estupenda presentación. Muchas gracias a los tres y a todo el grupo. Y cuando quieras, Juan Pedro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Se me oye bien, creo, ¿no? Perfecto. Estupendo. Bueno, voy a compartir pantalla. Antes que nada, agradecer a la cátedra la oportunidad de, bueno, pues de contarles a todos
algunos de los trabajos que hacemos, ¿no? La presentación que nos ha hecho Pepe simplemente es porque somos muy buenos amigos. Muchas de las cosas que ha dicho, bueno, pues entran dentro de la amistad, ¿no? O sea, Pepe, ya digo, muchas gracias por invitarnos y también, bueno, pues felicitar a la cátedra por la labor que hace y también por el acierto de su, digamos, algoritmos predictivos, ¿no? Han preparado una charla sobre cambio climático después de, se lo comentaba a Pepe, después de haber fallado el Nobel de Física de este año, del año 21, que además está muy centrado en, en algunos de los aspectos que vamos a ver, ¿no? O sea que por esa parte, pues ahí se ve también la magnífica labor que está haciendo la cátedra, ¿no? Esta charla la hemos dividido en 3 partes, creo que se ve ya la presentación, ¿verdad? Correcto. Sí. Vale. La hemos dividido en 3 partes un poco para ir desmembrando pues, todos los elementos que aparecen en el título, ¿no? Que en principio pues, parecen muchos, son Big Data, inteligencia artificial, meteorología, clima y energía, ¿no? Es decir, ya de por sí cada uno de estos términos da para mucho. No digo ya el término de predicción del futuro, ¿no? En fin, esto ya, exceptuando casos esotéricos, ¿no? Pues da para mucho desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos ir desmembrando a lo largo de 3 charlitas cortas toda esta problemática, ¿no? En la primera parte haré una introducción general al tema, el tema de los modelos globales, la necesidad de diseñar modelos regionales meteorológicos y climáticos y cómo irnos a escenarios de futuro, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia entre meteorología y clima. Luego la intentaremos también de alguna manera precisar más, pero meteorología es el día a día, es decir, qué tiempo vamos a tener mañana a las 12 del día, eso es meteorología. Y clima, digamos, es la situación promedio de esa situación meteorológica a lo largo de 30 años, ¿no? ¿Cuál es en un periodo pues eso, largo de 30 años que se toma como término medio, la temperatura promedio, la precipitación promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una primera parte que ya digo será una parte introductoria y luego ya entraremos en más detalle en algunos de los proyectos que desarrollamos, donde se pueden ver, digamos, algunos elementos de Big Data. Haremos énfasis en toda la infraestructura informática fundamental, la infraestructura de alta potencia sin la colaboración de grupos como el grupo del ITAR, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Energía Renovable, que gestiona TEIDE, estos trabajos serían imposibles. Siempre le agradecemos su magnífica colaboración y me quedo corto. Esa será, digamos, la segunda parte. Y en la tercera entraremos en unos aspectos ya más de meteorología y de, digamos, gestión del pool de renovables, donde la meteorología energética es fundamental para tener una predicción de la producción a días, ¿no? Incluso con una resolución horaria o minutal, en algunos casos también se necesita, ¿no? Aquí veremos algunos elementos que hemos acoplado de inteligencia artificial, digamos, detrás de los modelos físicos, meteorológicos que esbozaremos a lo largo de la charla, ¿no? Bueno, como decía, hace unos días se ha fallado el premio de física del año 21, que ha recaído en estos 3 científicos, Ikuro Manabe y Klaus Hasselmann, precisamente tocan muchos de los aspectos que aquí vamos a esbozar. Giorgio Parisi también tiene una trayectoria más amplia, no solo, digamos, en modelos climáticos, sino en otros campos de la física, ¿no? Por ejemplo, para entender un poco la temática de estos Nobel, tenemos que entender quizás primero los trabajos ya a principios de los 60 de Edward Lorenz, en el que se empezaba a ver que el sistema meteorológico, sistema climático, era un elemento muy complicado donde esto que llamamos caos imperaba por doquier, ¿no? Lorenz empezó a modelar ciertos elementos meteorológicos. Aquí vemos un sistema de ecuaciones muy sencillo y empezó a observar cosas raras, como que a la hora de resolver este sistema de ecuaciones
ya digo, muy sencillo, si desviaba, si las condiciones iniciales con las que empezaba a resolver eran mínimamente diferentes, las soluciones que obtenía, bueno, se parecían en un cierto tiempo inicial, se parecían mucho, pero luego divergían, ¿no? Y vemos al final cómo estas soluciones empiezan a diverger, ¿no? Este es el origen, digamos, los primeros trabajos que empezaban a evidenciar que el sistema meteorológico era un sistema donde la forma de abordarlo no era la estándar, sino que teníamos que pues, ir implementando algunas otras metodologías, ¿no? Tirando esos trabajos, pues aparecen ya los primeros elementos de la física del caos, por ejemplo, el atractor de Lorentz, donde se ven estas curvas que aparecen aquí son trayectorias de este sistema. Los elementos de estas curvas podemos decir que es la meteorología, y en sí el promedio, digamos la caracterización del conjunto del espacio donde se mueven estas trayectorias es el clima, ¿no? Por ejemplo, el punto medio, la temperatura media en la que las curvas, la temperatura empieza a oscilar, ¿no? Bueno, este es el panorama general del sistema, y Yukuru Manabe empezó a plantearse cómo modelar ya todo el sistema climático mundial con elementos de física que permitieran de alguna manera domar este caos, ¿no? Ya en el año 66, este quizás es el paper más influyente en el mundo de la modelización meteorológica y climática. Yukuru Manabe sentó las bases de cómo abordar esta modelización allá por el año 60 y pico, ¿no? Se planteó también cómo hacer modelos de circulación general abordables computacionalmente, donde se fueron acoplando los diferentes elementos que constituyen esto que llamamos el sistema meteorológico climático, ¿no? Por ejemplo, se hicieron los primeros intentos para hacer modelos océano-atmósfera. Para modelar el clima, para modelar la meteorología, sin el océano, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Y junto con el océano, pues tenemos que ir acoplando toda una serie de otros subconjuntos, digamos, ¿no? Y ya también ya vio que el CO2 pues era un elemento singular, y ya hizo también, allá por el año 70 y tantos, los primeros intentos para ver la influencia del dióxido de carbono en el balance de energía, en el equilibrio de todo el sistema climático, ¿no? En estos trabajos se basan en gran medida los modelos actuales, ¿no? Otro de los Nobel, Klaus Hasselmann, ya 10 años después, más o menos, ese orden de los primeros trabajos de Manabe, publicó un trabajo fundamental, uno de los 3 grandes hitos en este campo de la modelización climática y meteorológica, en el que en este trabajo respondió a la pregunta de por qué, siendo el modelo, el sistema tan caótico, y a partir de esas medidas, de esos modelos meteorológicos, podemos tener una idea precisa del clima, ¿no? Es decir, por qué a partir de señales altamente variables, la meteorología, analizando esas señales altamente variables, cómo analizarlas, podemos tener idea de una señal de baja frecuencia del atractor, por ejemplo, pues de la temperatura media o precipitaciones medias, ¿no? Este trabajo concretamente sentó las bases de las estrategias que seguimos para hacer clima a futuro, ¿no? También presentó las bases de los primeros trabajos para ver la mano del hombre detrás de las señales de clima que se iban viendo, ¿no? Para asociar causas a las señales de clima que iban cambiando. Este es uno de los trabajos básicos para, digamos, desarrollar los métodos que llevan a afirmar, luego veremos algo, de que el hombre está detrás de los cambios que se están viendo en el sistema, con el actual nivel de conocimiento del sistema que tenemos, ¿no? Hasselmann también ha trabajado, por ejemplo, este trabajo de hace nada, desde este año, del año 21, ha trabajado en cuestiones que relacionan las estructuras socioeconómicas con el clima. Son, digamos, esquemas para hacer, vamos a decir, ingeniería socioeconómica, de manera que se pueda tener, digamos, una idea de la estructura de una sociedad, ver cómo eso influye en el clima, y también ver
la eficacia o no de políticas que lleven a una mejora de las condiciones climáticas, ¿no? Todo esto se programa, se modeliza dentro de unos modelos integrados en los que Hasselman está trabajando últimamente y yo creo que también es de mencionar en este campo porque usaremos luego digamos, los modelos socioeconómicos, los SCP, para irnos a futuro, ¿no? Realmente hemos trabajado con estos dos modelos a futuro. Son dos definiciones del futuro, el SCP y el RSP, ¿no? Luego comentaremos un poquito más en detalle del tema, ¿no? Bien, para entender el asunto, las observaciones son fundamentales, ¿no? Aquí vemos una gráfica de la temperatura durante 2000 años y aquí al final vemos lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Vemos un incremento exponencial de la temperatura en referencia a este periodo de 2000 años, incluso a una referencia de 100.000 años atrás. Estamos ya por encima del rango de variación de la temperatura en un periodo de 100.000 años atrás, ¿no? Esto es lo que hay que modelar, tal cual nos han sentado las bases Manabi, posteriores desarrollos, claro, e intentar asociar causas a este comportamiento que vemos aquí. Ya digo, por ejemplo, en el marco de los trabajos de Klaus Hasselmann, ¿no? Bien, si intentamos modelar esa señal, aquí ahora vemos la misma señal, pero ya entre 1850 y 2020, intentamos modelar esa señal con modelos climáticos, luego veremos cómo se puede hacer. Si en esos modelos climáticos no metemos, digamos, todo lo que se asocia al hombre en ese esquema de Hasselmann, sino, digamos, elementos naturales como, por ejemplo, la variación solar o los volcanes. Los volcanes tienen una influencia radical de los elementos más influyentes, si no el más influyente en el clima de manera inmediata, ¿no? Bueno, esta es la señal, la azul, que se obtendría con esa modelización. La curva que aparece aquí en trazo negro es la observación, ¿no? No se recupera en esta última parte la señal observada, ¿no? Ahora sí modelamos, ya metiendo la mano del hombre, sí se empieza a recuperar la señal medida, ¿no? Esta es una de las pistas para poder afirmar que en esta evolución de la temperatura, pues parece ser que la mano del hombre está detrás a través de el cambio de ciclo de vida del CO2, sobre todo en general, de los gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí sí se hace un análisis, ya digo, en el esquema, por ejemplo, de Hasselmann, de todos los elementos que pudieran intervenir en esa señal medida. Aquí se recuadra los elementos propios atribuidos a la mano del hombre, ya digo, sobre todo los gases de efecto invernadero. Se ve que la señal de cambio medida en temperatura, que es esta de aquí, por encima de 1 grado, se debe en gran medida a la mano del hombre. Bien, dentro de este panorama general que tenemos, para el caso concreto de Canarias, nos planteamos tres proyectos concretos que son los que vamos a detallar un poquito más en este webinar. Nos planteamos dos proyectos con las siguientes cuestiones, ¿no? ¿Qué clima podremos tener en Canarias a lo largo del siglo XXI? En el 2100, ¿qué va a pasar en Canarias? Esto entra dentro del apartado de clima y en el apartado de meteorología, cómo podemos apoyar al desarrollo de las renovables, a la gestión eficaz del recurso renovable, sobre todo eólico y solar, a partir del desarrollo de modelos de meteorología energética de aplicación en Canarias, ¿vale? Digo lo de aplicación en Canarias, hago hincapié en esto porque es un territorio insular altamente heterogéneo, sobre todo con una orografía muy compleja, y donde la existencia de microclimas pues, es el denominador común, ¿no?